Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te agradezco, Señor, el privilegio de adorar y bendecir tu santo y bendito nombre en esta maravillosa mañana, Señor. Te suplico en el nombre glorioso de Cristo Jesús que pueda, Dios mío, manifestarte en esta maravillosa hora, en la necesidad, Señor, que hay en este preciso momento, en las vidas que escuchan, Señor. Padre, mira el problema, Señor, en ese hogar, en ese matrimonio. Ten misericordia de ese esposo, de esa esposa, de ese hogar, Señor, de esos hijos, en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor, por el privilegio de poderte adorar y de poderte bendecir en esta maravillosa hora. Gracias, Señor, por amarnos y por bendecirnos. Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Que sea tu nombre, Dios mío, levantado muy en alto en esta maravillosa mañana. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, tomo la autoridad, Señor, para bendecir nuestra ciudad, nuestras autoridades, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, Dios mío, sana al enfermo. Sana, Dios mío, aquel que ya ha recibido, Dios mío, información que no hay posibilidades, Señor, para el hombre. Pero cuando tú intervienes, Rey de Gloria, tu nombre es exaltado y tu nombre es glorificado. Por amor de tu santo y bendito nombre, Señor, glorifícate de manera muy especial. Señor, toda la honra y toda la gloria, Señor mío, a ti te la damos. Gracias, Dios mío, porque es en este momento, Señor, que te entregamos a ti la alabanza, el honor y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, querido amigo, le damos gracias a el Señor y a su persona por concedernos en este maravilloso momento la oportunidad de acompañarle en esta hora. Así que nos es un privilegio presentarles su programa Rescatando la Familia del Centro de Avivamiento en Bakersfield. Así que nuestro número, usted si tiene necesidad de que oremos por su necesidad, es el 661-364-4219. 661-364-4219. Y si en su vida está, en su corazón está el deseo de acompañarnos, nuestro domicilio donde adoramos y bendecimos a nuestro Dios es el 8510 de la Whippeshawi y nosotros ahí estaremos para poderle atender. Así que también puede usted ver su programación por su canal de televisión en YouTube, Jesús TV del Centro de Avivamiento. Y ahí nosotros estamos compartiendo y subiendo todo el material que nosotros estamos subiendo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que nosotros hoy le traemos la palabra en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Después de esto, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Hoy estaré compartiendo esta palabra en donde dice el Evangelio de Juan, Jesús y las multitudes. Estaremos nosotros hoy dándole, aviso a que usted pueda tomar su tiempo para poder escuchar todo el consejo de la palabra de Dios. Jesús y las multitudes. Dice la palabra del Señor que a el Señor le seguían gran multitud. Estas multitudes miraban las señales que el Hijo de Dios hacía con los enfermos. Y ese es el propósito, querido amigo, de poder provocar en su vida, en su hogar, en su familia, ese milagro que usted está esperando que Dios haga. Y dice que esta gente estaban maravillados porque Jesús hacía milagros, dice, hacía señales con los enfermos. Hay un dato muy curioso que está dándonos y de mucha utilidad del Evangelio de Juan, que no lo hacen los otros evangelios. Dice el Evangelio de Juan que estaba cerca la Pascua, la fiesta judía. Este dato nos proporciona información para podernos dar cuenta, querido amigo, de que estas multitudes eran los peregrinos que estaban congregándose para asistir a la fiesta, a la Pascua, porque subían de diferentes ciudades
a adorar y bendecir a Jesús. Así que Jesús ahí pues está preparando como una plataforma para poder realizar un gran milagro, un prodigio, si es así, que Él está procurando darle a esta gente. Era un milagro maravilloso que estaba a punto de acontecer. Pero dice que el Señor Jesús le hace una pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, porque la multitud estaba ahí, y dice que el Señor le pregunta a Felipe, ¿dónde van a comprar tanto pan para esta multitud? Pero también dice la Escritura que el Señor Jesús hace la pregunta para probar la fe de Felipe. Felipe dice que contestó que 200 denarios no eran suficientes para poder cumplir, ¿verdad? con esta demanda, que no era necesario, ¿verdad? No ajustaban 200 denarios. Y 200 denarios, querido amigo, era exactamente el trabajo de 6 meses. Era mucho, ¿verdad? Así que Jesús se encuentra ahí, ¿verdad? Probando la fe de su siervo. Y este problema que estamos, ¿verdad?, tratando de ver, que eran 5,000 hombres los que iban a ser alimentados. 5,000 hombres que iban a ser alimentados ¿verdad?, con el milagro que el Señor Jesús está, ¿verdad?, a punto de hacer. Habían 2 problemas para que esto se resolviera. El primer problema, querido amigo, era grande, que no tenían el dinero suficiente para comprar todo esa cantidad de pan. Ese era el primer problema. El segundo problema es que aunque tuvieran el dinero, no iban a encontrar una panadería lo suficientemente grande para que les vendiera todo, ¿verdad?, el producto que necesitaban para esta multitud. El problema era grande. Pero aquí encontramos que uno de los discípulos del Señor Jesús, Andrés, hermano de Simón, hizo un pequeño aporte. En medio de la multitud, dice que Pedro encontró a un jovencito, a un muchachito que tenía 5 panes y 2 pececillos. Pero el mismo Pedro, el mismo Simón, hace el cuestionamiento y dice, ¿pero esto qué es? Dice, para tantos. El mismo Simón está haciendo, ¿verdad?, ese cuestionamiento. Esto dice, ¿esto qué es para tanta gente? Así que, querido amigo, escuche por favor esto. Es muy importante este detalle. No siempre las pequeñas cosas son despreciables. No siempre las pequeñas cosas son despreciables. Todo depende en qué manos se encuentren esas pequeñas cosas. Observemos estos 5 panes y estos 2 pececillos. Observemos esto. ¿Cómo fueron suficientes para alimentar a 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Se puede dar cuenta usted, querido amigo, que lo poco en las manos de Dios es mucho. Ese pequeño ingreso que usted tiene, ese empleo que quizás no es tan portentoso, pero si sus manos son sabias y usted invita a Jesús, eso Dios lo convierte en lo mucho. Y aquí está comprobado que 5 panes y 2 pececillos fueron suficientes para alimentar a esta multitud. Esto significa, querido amigo, de que lo poco en las manos de Dios es mucho. Necesitamos entonces darnos cuenta que Dios nosotros no lo necesita para que pueda Él llevar a cabo sus propósitos. Pero hay muchas ocasiones que la obra de Dios la para que podamos participar nosotros de ella. Dios, con eso poco que usted tiene, Él quiere demostrarle que Él sí es capaz de que usted pueda sobresalir adelante en esa situación. Así que encontramos una lección muy importante en este relato, en esta plática, en este interactuar que tuvo Jesús con esta multitud. Dice que cuando estas multitudes se habían alimentado, dice que el Hijo de Dios dio una cátedra de buen administrador, Jesús. Dice que cuando se habían alimentado, dicen que lo que hizo el Hijo de Dios fue esto.
les dijo a sus discípulos: recoged todo lo que ha sobrado para que no se desperdicie nada. Eso es muy importante entender como una lección de vida, pues si no hay un buen administrar, muchas cosas que pueden estar siendo de suficiente valor todavía, usted tiene que darse cuenta que Jesús no está de acuerdo que usted sea despilfarrador, que ya porque eso no sirve o ya no lo ve bonito, lo tira y hay que comprar otra cosa. Eso es despilfarrador. Jesús dijo, dando clases de un buen administrador: recoged todo lo que ha sobrado, dijo, para que podáis, dice, para que no se pierda nada. Es muy importante que veamos cómo este milagro que el Señor Jesús desarrolló, este milagro que Él hizo, provocó reacción en la multitud. Y dice que la multitud dijo: este ha de ser el profeta que habrá de venir al mundo. Ellos esperaban a un Mesías, como usted y yo esperamos a un Mesías, y ese es el Mesías que nosotros le estamos predicando, que Él viene pronto. Pero hoy esta multitud reconoció y dijeron, esta multitud ¿será el profeta que ha de venir al mundo? Porque en Deuteronomio 18:15 dice que Moisés le dijo el Señor: profeta de entre, escuchen lo que dijo, Moisés: profeta de entre medio de ti, de en medio de tus hermanos, levantará Jehová Dios como yo. Ese profeta que el Señor levantará, a él oiréis. Ellos esperaban a este profeta. Las multitudes esperaban a este profeta. Y ellos, al ver este prodigio y esta señal, dice que la multitud entonces intentó hacer rey a Jesús, porque ellos querían un rey terrenal. Esta multitud, mientras Jesús les diera de comer, esta multitud, mientras Jesús les proveía para sus necesidades, estaban dispuestos ellos a tomar a Jesús y convertirlo en su rey. Recuerde, les había dado de comer. Y esta multitud prácticamente estaban observando y estaban mirando a Jesús como una panadería ambulante que había que comer. Y Jesús dice en la palabra que Él huyó y que Él no aceptó los pensamientos de aquella multitud, sino que dice que Él huyó y se apartó, porque el anhelo de Jesús era estar en intimidad con su Padre. Se puede imaginar que después, querido amigo, de este milagro de haber alimentado a la multitud, dice que Jesús ordenó a sus discípulos que tomaran su embarcación, porque estaban, en el mar de Galilea, en Tiberíades. Entonces dice que les ordenó que se fueran para Capernaum. Entonces dice que Él ordenó que sus discípulos fueran a agarrar su embarcación, la agarran y dice que se regresan, dice ellos, pero ocurrió otro milagro acá. Este es algo maravilloso. Es que Jesús solo quiere manifestarse en su problema y en su necesidad. Pero lo que Jesús quiere es que usted crea y que usted obedezca y que usted escuche a su voz. Y eso es lo que esta multitud les estaba, costando a lo mejor escuchar y obedecer. Los discípulos no. Dice que tomaron la embarcación según les ordenó su maestro y camino a Capernaum. Pero ocurre que ya era de noche cuando dice que un viento se levanta y el viento comenzó, dice, a zarandear aquella embarcación. Ese problema puede hacer que esté zarandeando tu vida, tu hogar. Ese divorcio puede que esté zarandeando tu vida. Esa adicción de tus hijos puede que esté zarandeando tu vida. Pero sabes una cosa, el Cristo que te está hablando te dice que ahora Él quiere resolver ese problema, Él quiere resolver esa demanda. Y los discípulos se encontraban en el problema, pero cuando Jesús no estaba en la embarcación estaba a punto de fracasar. Así que, querido amigo, si Jesús no está en tu vida, en tu hogar, en tu necesidad, estás a punto de fracasar. Pero dice que de repente apareció el Hijo de Dios caminando sobre las aguas y los discípulos se atormentaron y se asustaron y dijeron ellos: un fantasma.
Les dijo Jesús, no, les digo, no tengáis miedo, soy yo. Jesús tiene palabras de poner en orden tu necesidad. No tengas miedo de lo que está pasando, no tengas dificultad, no tengas ese temor. Jesús te dice que es Él quien te está diciendo que te va a ayudar en ese problema, en esa necesidad. Pero no puedes darte por vencido. Jesús te está llamando, Jesús quiere ayudarte. Es el momento, querido amigo, en donde tienes que dar tu paso de fe y confiar. Llegó a la embarcación, entró y ya luego dice que la embarcación estaba allá hacia donde iban. Pero luego, cuando ya ellos están llegando, allá las multitudes se encontraron con Jesús. Y lo buscaron, dice, pero ahí cuando el momento que los discípulos, la multitud sabía que no había otra barca, solo estaba en la que salieron los discípulos, pero allá cuando llega Jesús le preguntan a Jesús, le dicen, Maestro, le preguntan, ¿cuándo llegaste? Jesús les dice, ustedes no me buscan porque vieron señales. Ustedes no me buscan porque miraron que salían los enfermos. Ustedes no me buscan porque han visto esos prodigios. ¿Saben por qué me buscan? Porque se hartaron, porque comieron. Increíble, ¿verdad? Entonces ellos, la multitud de lo que estamos diciendo, estaban mirando a Jesús como algo de mercadotecnia, como un objeto de venta. Era como una panadería ambulante que había que darles de comer, había que resolverles sus problemas y listo, y el asunto se había resuelto. No, les dijo Jesús, ustedes me buscan porque comieron. Se puede imaginar, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús comienza a explicarles a ellos este tipo de realidades, ellos comienzan ya a ponerse inquietudes. Entonces, ahora Jesús les comenzó a decir que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ellos le hicieron una pregunta a Jesús. La multitud ya comenzó a inquietarse y comenzaron a decirle, entonces le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras del Padre? Querido amigo, es maravilloso esto. Ahora ya comienza esto a ponerse de un color más complicado porque aquellas multitudes ya se están dando cuenta que no los están entreteniendo ni les están diciendo lo que quieren escuchar, sino que el Dios que está hablando con ellos se llama Jesús y no les está hablando para quedar bien con ellos, ni para entretenerlos, ni para decirles lo que quieren escuchar. Ellos le dicen entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que Jesús les respondió. Esta es la obra de Dios, les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Mire que Jesús no los está mandando a vender pan, a hacer tamales, a hacer comida. Jesús no los está mandando a que vistan al desnudo, que le den ropa al desnudo, que calcen al descalzo. Jesús Jesús no los está ordenando a que hagan nada de obras, como se han levantado muchas instituciones dando comida, dando ropa. No es que sea malo, pero ¿qué te sirve regalar ropa, regalar comida cuando no conoces a Jesús? ¿De qué te sirve? Si lo que tienes que entender es que Jesús lo que le ordenó a aquella multitud era que creyeran en Él, era que confiaran en Él, no que estuvieran entretenidos en hacer obra alguna. La obra que Dios quiere que hagan, les dijo, es que ustedes crean en mí. Se puede imaginar, ¿verdad? Que ustedes crean en mí. Es lo que Jesús le está diciendo, ¿verdad? A las multitudes. Ahora, aquí empezamos a ver a una multitud encrespada, ya disgusta. Le dicen a Jesús en el versículo 30 y en el versículo 33 del Evangelio de Juan. Mire, escuche querido amigo esto. Le pregunta la multitud a Jesús, ¿qué señal haces tú para que te creamos? ¿Y no había sanado a los enfermos? ¿Y no había hecho la multitud de darles comida hasta que les saliera por las narices? Ahora le preguntan, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Esta multitud está tratando de manipular a Jesús.
Porque ellos comienzan a decirle a Jesús, mira, nuestros padres comieron el maná allá en el desierto por 40 años, le dicen, y ellos no trabajaban, y eso es lo que nosotros queremos, que tú nos des de comer. Ahora Jesús está comenzando a darse cuenta y les dice, Jesús les dijo, el pan de Dios es el que ha descendido del cielo. Ese es el verdadero pan. Pero vuestros padres, les dice, comieron el pan en el desierto, pero murieron. Y Jesús lo que está queriendo es levantarles la vista, querido amigo. Jesús quiere que ellos levantarles la vista del pan físico al pan celestial, al pan eterno, al pan que produce vida eterna. Entonces ahora ellos ya comienzan a poner, ¿verdad? ¿Qué señal haces tú? Le dicen. ¿Qué señal haces tú para que te creamos? No, le dijo, el pan de Dios es el que descendió del cielo. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos de ese pan. Fíjese, Señor, danos de ese pan, porque le dijo que el pan verdadero del cielo es el que descendió, le dice. Ahora le dicen ellos, Señor, danos de ese pan. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, mire, aquí ya se puso la cosa complicada. Comenzaron a enojarse. Comenzaron a rechazar el mensaje. Posiblemente tú te estás sintiendo molesto, no sé de qué forma y por qué razón. Pueda porque estés escuchando una palabra correcta, directa, pura, como está escrita. Porque la religión definitivamente tiene otros aspectos. La religión tiene algunas cosas que es esconder la verdad. Pero no, aquí Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Porque cuando uno tiene hambre, querido amigo, y la sensación de que cuando va a comer parece que es que va a resolver todos los problemas, y usted sabe que no, lo va a resolver el problema del hambre. Sigue sin trabajo, sigue enfermo, pero la hambre es terrible. Ahora se da cuenta, verá cómo Jesús procura levantarle la vista para que ponga la atención en él. Jesús les está diciendo, todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es lo que está diciéndole Jesús, que crean en Él, que Él es quien puede salvar, que Él es quien puede libertar, que Él es quien puede ayudar. No está el Señor interesado en atender asuntos de carácter material, aunque usted y yo lo sabemos que, ¿cómo que no? Si es importante buscar el pan nuestro de cada día con el que nos alimentamos, pero el propósito de Dios es que creamos en Él. Él dijo, todo el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, y el que a mí viene no le echo fuera. Le dieron, danos de ese pan. Así que Jesús le dijo, nadie puede venir a mí, le dijo, si el Padre no lo trae. Esa es una de las grandes verdades en las cuales nosotros le queremos decir. Usted podrá ser hijo de un gran religioso y eso no lo hace apto para la salvación. Usted podrá ser hijo de un gran líder de la iglesia, pero eso no lo hace candidato a ser salvo. Usted será salvo de la única manera de que crea que Jesús es el Señor, de que crea que Jesús es el único que lo puede salvar. Y con esto Jesús está haciendo algo que les está haciendo creer haciendo saber a los judíos que ellos no van a ser salvos simplemente por haber nacido judío. Ellos tienen que aceptarlo, ellos tienen que creer en Él. Jesús es el pan de vida. El que come de este pan, dijo Jesús, vivirá eternamente. Querido amigo, escuche, no es suficiente admirar a Jesús, no es suficiente que usted conozca algo de Jesús. Lo que sí es suficiente es que usted conozca a Jesús. Recuérdelo, querido amigo, una pieza de pan que usted vea en un plato no le quita el hambre. El que usted sepa cuáles son los ingredientes de ese pan no le quitan el hambre. Para que esa pieza de pan le quite el hambre, usted tiene que comerlo. Y si usted quiere saciar su necesidad, no tiene que solamente saber de Jesús, tiene que conocer a Jesús. Dele su vida a Jesús. Jesús lo está llamando para que usted pueda ser libre. Tiene que entregarle su corazón a Jesús. Es el momento, creo amigo, de que usted se encuentre cara a cara con el que le quiere ayudar, con el que le quiere asistir, con el que le quiere salvar. Y ahora es momento de que yo le dirija en palabras de oración y le deje saber si hay necesidad. Llámenos al 661-364-4219 y usted repita conmigo esta oración para así usted poder pasar de vida a muerte. Repita conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra.
Reconozco, Señor, que es cierto lo que tu palabra dice. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Entra en mi vida, Señor, y desde este momento renuncio a todo aquello, Señor, que te ofende. Para gloria tuya, para alabanza del Padre y para bendición mía y de los míos. Así que, querido amigo, si ha hecho esta oración, usted compre una Biblia, congréguese en un lugar. Si hay necesidad de oración, llámenos al 661-364-4819 y en el 8510 de la Wipage Awi, ahí nosotros estaremos esperándole. Dios le bendiga de manera muy especial y es un placer haberle servido. Y nos miramos hasta la próxima.